Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que estamos viendo la programación orientada a objetos. Hemos visto en vídeos anteriores conceptos muy importantes relacionados con la programación orientada a objetos como el término instancia, el término método, propiedad, encapsulación, etc. Vamos a comenzar a abordar en este vídeo un término o concepto muy importante también relacionado con la programación orientada a objetos y es el término o concepto de herencia. Vamos a ver concretamente en este vídeo qué es la herencia, vamos a ver para qué sirve la herencia a la hora de programar en un lenguaje orientado a objetos como por ejemplo Python, y la segunda parte del vídeo vamos a dedicar a trasladar estos conceptos a código viendo cuál es la sintaxis que hemos de seguir en Python para que nuestras clases hereden unas de otras. Si ya tenéis conocimientos previos en otro lenguaje orientado a objetos, este término de la herencia ya lo conocéis. Quizás esas personas lo único que les interesa es la segunda parte del vídeo en el que vamos a ver la sintaxis en Python para heredar de una clase. Pero sé que muchos de vosotros os enfrentáis a este concepto por primera vez, así que lo vamos a explicar desde el principio. Vamos a comenzar por ver qué es esto de la herencia. Ya sabéis, porque lo dije en vídeos anteriores, que la programación orientada a objetos lo que hace es trasladar los comportamientos de los objetos en la vida real a código de programación para que a un programador le resulte en definitiva más fácil la labor de programar, ¿no? Esto lo hemos explicado, como digo, en vídeos anteriores. Pues la herencia es lo mismo. Se trata de trasladar el comportamiento de la herencia entre personas que ocurre en la vida real a código de programación, con algunas pequeñas diferencias. Pero el grueso, lo que es el concepto, es lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros en la vida real? Bueno, pues representemos aquí a una pequeña familia. Imaginemos que tenemos un abuelo, tenemos un padre y tenemos 3 hijos del padre, o lo que es lo mismo, 3 nietos del abuelo. Esto es lo que se llama una jerarquía de herencia, ¿no? Y la veis aquí representada. ¿Por qué tengo al abuelo en la parte superior? Bueno, pues porque se supone que el abuelo está en la cúspide de esta herencia, de esta cadena de herencia, ¿no? La herencia va hacia abajo, parte del abuelo, y baja hacia el padre y finalmente baja hacia los hijos o los nietos. ¿Qué quiero decir con esto de que baja? Bueno, pues que estas personas cada una tendrá sus bienes. El abuelo vamos a imaginarnos que tiene una casa, el padre imaginemos que tiene un coche y luego los hijos, los nietos del abuelo, imaginemos que a su vez tienen sus propios bienes. Por ejemplo, uno de ellos tiene una moto, otro de ellos tiene una bicicleta, e imaginemos que hay uno que es muy pequeño y que todavía no tiene nada, ¿no? Un ejemplo cualquiera de lo que sería una familia normal y corriente. Bueno, pues la herencia, ¿en qué consiste? Yo creo que todos lo sabemos. La herencia consiste en que cuando el abuelo fallece, porque claro, esto es una diferencia que hay con el código de programación. En la vida real, para que tú puedas heredar, tiene que morir la persona de la que vas a heredar, porque si no, creo, no estoy muy puesto en estos temas, no se consideraría una herencia, sino que se consideraría una donación, un regalo. Pero bueno, para heredar tiene que fallecer, ¿no? Imaginemos que, lamentablemente, el abuelo fallece. ¿Qué ocurre con su casa? Pues que pasa a su hijo, a lo que sería el padre de los niños. Con lo cual, el padre ya se junta con 2 bienes. El que tenía él en principio, su coche, más el que acaba de heredar de su padre, el abuelo, la casa, ¿no? Imaginemos que el padre también llega un momento en el que fallece y esos bienes pasan al hijo predilecto, que va a ser el hijo 3, ¿no? El hijo 3 ya de por sí tiene una motocicleta. Bueno, pues si el padre fallece, la casa que éste heredó del abuelo pasa también al hijo y el coche que era del padre también pasa al hijo, con lo cual este hijo se junta con los bienes que ya tenía él, más los bienes del padre, más los bienes del abuelo. Bueno, pues esto podría ser un ejemplo de herencia entre personas. Se trata de trasladar esto a código de programación. Sustituyamos a estas personas por clases, representadas también en una jerarquía exactamente igual. Tenemos una clase en la cúspide. A esta clase que tenemos en la cúspide, que representaría, siguiendo el ejemplo anterior, al abuelo, se le denomina clase padre o superclase. Luego, yendo hacia abajo en la jerarquía de la herencia, nos encontramos con otra clase, clase 2, por ejemplo. Bueno, pues esta clase 2 es, a su vez, clase padre y subclase. Es subclase de clase 1, pero a su vez, esta clase 2 es superclase de la clase 3, la clase 4 y la clase 5.
Bien, pues en aquellos lenguajes que son orientados a objetos es posible, mediante código, representar esta jerarquía o cadena de herencia entre clases. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué vamos a necesitar nosotros, si tenemos 5 clases en un programa, unirlas de alguna forma representando una jerarquía de herencia? ¿Para qué sirve? Bueno, pues la principal utilidad que tiene la herencia en los lenguajes orientados a objetos es la reutilización de código. ¿Reutilización de código para qué? Bueno, pues es muy frecuente que a la hora de elaborar un programa complejo vayas a crear objetos similares. Si recordáis, en vídeos anteriores hemos estado creando un objeto, que era un objeto de tipo coche. Ese objeto de tipo coche, si recordáis, tenía una serie de características o propiedades y una serie de comportamientos o métodos. Bueno, pues imaginemos que vamos a elaborar un programa más complejo de los que hemos elaborado hasta ahora, y en ese programa vamos a tener que construir no un objeto como hemos hecho hasta ahora, un coche, sino que vamos a tener que construir objetos de tipo coche, objetos de tipo camión, objetos de tipo anfibio o lo que sea esto, objetos de tipo autobús de pasajeros, motocicletas, camiones de mercancías peligrosas, en fin, objetos similares. Y vas a tener que crear bastantes. Si te ves en esta situación a la hora de crear un programa en Python o en otro lenguaje orientado a objetos, te va a venir muy bien utilizar la herencia. ¿En qué consiste la herencia? Bueno, pues te tienes que preguntar en estos casos qué características en común tienen todos los objetos que vas a tener que crear. ¿Qué características en común, siguiendo con este ejemplo de los coches, camiones, etcétera, pueden tener todos estos objetos? Bueno, pues todos estos objetos van a tener, por ejemplo, una marca y todos estos objetos van a tener un modelo. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, seguramente que encontramos más características en común entre todos ellos. Pero vamos a quedarnos de momento con estas dos. Todos tienen una marca, todos tienen un modelo. También nos tenemos que preguntar qué comportamientos en común tienen todos los objetos que vamos a construir. Bueno, pues pensando un poco, todos estos objetos van a ser capaces de arrancar, van a ser capaces de acelerar y van a ser capaces de frenar. Si recordáis los vídeos anteriores, cuando hicimos el objeto de tipo coche, el coche arrancaba, aceleraba y frenaba, y también giraba, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues estos objetos, todos ellos estaréis de acuerdo conmigo en que arrancan, aceleran y frenan. Si la herencia no existiera, para crear todos estos objetos los tendría que crear de uno en uno y desde cero. Es decir, si yo voy a crear, por ejemplo, el coche, pues tendría que construir un objeto de tipo coche, el cual tiene un método que permite arrancar, otro que permite acelerar, otro que permite frenar, y tendría que crear una propiedad para almacenar su marca y su modelo. Tendría que repetir el mismo proceso para fabricar un coche de tipo camión, con los mismos métodos y con las mismas propiedades o características. Y así con todos los objetos. Para evitar esto, para evitar tener que construir un objeto desde cero que se parece mucho a otro, tenemos la herencia, que consiste en coger todas las características en común y todos los comportamientos en común y englobarlos en una clase que se va a denominar clase padre o superclase. Es decir, se trata de construir una única clase con todas las propiedades y métodos en común de estos objetos y después las particularidades de cada uno de ellos los construiremos en su propia clase. Pero eso nos va a ahorrar mucho trabajo. Cuando hablo de las características o peculiaridades de cada uno de estos objetos, me refiero, por ejemplo, a que no es lo mismo un autobús de pasajeros que una motocicleta. Tienen características en común, pero su propósito es diferente. El propósito de un autobús de pasajeros es transportar pasajeros. Y eso es algo que una motocicleta jamás podrá hacer. Por lo menos no podrá transportar 20 o 30 pasajeros. Es imposible, mientras que un autobús sí. Así que tienen características en común, pero también tienen comportamientos diferentes. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con este vehículo anfibio. Es cierto que tiene características y comportamientos comunes con el resto de objetos. Arranca, frena, acelera, tiene una marca y un modelo. Pero este vehículo tendrá un comportamiento diferente de un autobús de pasajeros y de una motocicleta y también de un coche. Este vehículo en concreto es capaz de navegar, porque se supone que es un vehículo anfibio, ¿no? En definitiva, estos objetos son similares entre sí, pero también tienen características propias que los diferencian y los hacen únicos. Así que se trata de crear una clase donde se engloben
aquellas características y comportamientos comunes y luego crear una clase para cada uno de esos objetos con aquellas características y comportamientos únicos de cada uno de ellos. Puede ser que estéis pensando ahora mismo que es trabajar lo mismo, pero veréis después que en código no es así. Esto te va a ahorrar muchas líneas de código. Bueno, pues vamos a ver cómo trasladamos sintácticamente esto a código Python, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de crear una clase padre o superclase siguiendo con este mismo ejemplo, en el cual englobemos características y comportamientos comunes de una serie de objetos y luego crearemos esos objetos que heredarán de la clase padre o superclase y como por arte de magia, simplemente por heredar, ya estarán teniendo una marca, un modelo y unos comportamientos en común. Bueno, pues vamos a verlo. Bien, pues aquí estoy ya en nuestro editor Sublime Text. He creado ya un archivo al cual denomino herencia.py. Y bueno, lo primero va a ser crear esta clase padre o superclase que englobe las características y comportamientos comunes a todos estos objetos que vamos a crear siguiendo el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo llamar a esta clase? La podemos llamar como queramos, a esta clase padre o superclase, pero lo suyo es darle un nombre que tenga coherencia. Entonces, los objetos que nosotros vamos a crear, ¿qué son en definitiva? Son vehículos, ¿no? Tanto un camión como un coche, una motocicleta, son vehículos. Bueno, pues vamos a llamar a esta clase vehículos. Bueno, pues class vehículos. Y ahora, pues esta clase va a tener un constructor. Ya sabemos para qué sirve un constructor, lo hemos explicado en vídeos anteriores. Y este constructor pues va a recibir por parámetros el self, que también hemos explicado ya qué es y para qué sirve, y va a recibir dos parámetros, además del self, marca y modelo, de tal forma que utilizando este constructor vamos a poder dar un estado inicial a los objetos que hereden de esta clase vehículos, estableciendo una marca y un modelo. Dentro del constructor vamos a decir lo siguiente, self.marca es igual a la marca que le pasemos por parámetro al constructor, self.modelo es igual al modelo que le pasemos por parámetro y luego vamos a agregar tres características más. Vamos a ver, igual que hicimos en vídeos anteriores, si nuestro vehículo está en marcha o no está en marcha. Y eso pues lo hacemos de la siguiente forma, en marcha igual a false. Al igualarlo a false quiere decir que cuando nosotros construimos un objeto, ese objeto por defecto no va a estar en marcha. Vamos a construir también otra propiedad que es la propiedad acelera y lo mismo, vamos a decir que es igual a false de tal forma que cuando construimos un objeto, el objeto no está acelerando, cuando construimos un vehículo no está acelerando y vamos a crear otra característica o propiedad que va a ser frena exactamente igual. Y de momento el constructor lo dejamos aquí. De tal forma que cuando nosotros creemos un objeto de tipo vehículo u otro que herede de vehículo, pues ese objeto va a tener una marca y un modelo que le tendremos que pasar obligatoriamente al constructor y por defecto no estará en marcha, no estará acelerando y no estará frenando. Bien, vamos a definir ahora los comportamientos que va a tener un objeto de tipo vehículo. ¿Qué puede hacer ese objeto? Bueno, pues este objeto va a poder, por ejemplo, arrancar. Y vamos a construir un método pues que nos permita arrancar ese vehículo. Y para ello pues vamos a utilizar la propiedad o variable en marcha diciendo que es igual a true. Va a tener otro comportamiento o método el cual le va a permitir acelerar. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí le vamos a decir nuevamente que la propiedad acelera es igual a true y por último vamos a crear otro comportamiento que es el comportamiento de frenar y aquí pues vamos a decirle que la propiedad frena es igual a true. Eso quiere decir que si nosotros llamamos o ejecutamos estos métodos pues vamos a arrancar, acelerar o frenar, ¿no? Estamos cambiando el estado de las variables o propiedades que hemos definido en el constructor. Bien, vamos a crear un método más, en definitiva va a ser un comportamiento más que nos imprima en pantalla cuál es el estado de nuestro objeto. Esto también lo hicimos en vídeos anteriores. Vamos a llamar a este método, por ejemplo, estado, recibe por parámetro self, y aquí pues este método lo que hace es imprimir print lo siguiente,
marca, dos puntos, comillas, y esto pues lo concateno con self.marca. Y ahora vamos a hacer un salto de línea. Para hacer un salto de línea, lo que hacemos es, dentro de un string, el siguiente, incluir barra invertida n. Como digo, esto lo que hace es un salto de línea en pantalla. Y a continuación podemos poner, por ejemplo, modelo dos puntos, y a continuación, coma, self.modelo. Y así, pues, lo vamos a hacer con todas las variables o propiedades que hemos establecido en el constructor. Voy a detener el vídeo y lo reanudaré cuando ya tenga el string completo. Sería ir concatenando todas las propiedades tal y como hemos hecho con saltos de línea, con marca y modelo. Bien, pues aquí está el método estado ya terminado. Nuestra clase vehículos la vamos a dar ya por terminada. Y ahora, bueno, pues, ¿cómo creamos nosotros un objeto, por ejemplo, de tipo moto, motocicleta o como lo queráis llamar, que herede de la clase vehículos? Al heredar de esta clase vehículos, por arte de magia, automáticamente ese objeto de tipo moto, esa clase moto, pues habrá heredado todas las propiedades y todos los métodos de un vehículo, de la clase vehículos. Bien, en Python la sintaxis para heredar sería la siguiente. Declaramos una clase a la cual vamos a llamar moto, como si fuéramos a construir pues la clase para objetos de tipo moto, ¿no? Y en los paréntesis que van a continuación del nombre de la clase, lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la clase de la que heredamos, en este caso vehículos. Ya está, con esto ya le hemos dicho que nuestra clase moto hereda de vehículos, ¿no? Voy a incluir la palabra reservada pass para no construir de momento nada dentro de nuestra clase moto, y ahora vais a ver cómo efectivamente, creando una instancia perteneciente a esta clase moto, pues podemos utilizar los métodos pertenecientes a la clase de vehículos y incluso utilizar el método estado. ¿Cómo creamos una instancia? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Creamos un nombre de instancia, por ejemplo mi moto, que es igual a moto, y ahora aquí pues debemos pasarle, porque está heredando también el constructor, debemos pasarle la marca y el modelo. Tener en cuenta que estamos heredando todo, incluido el constructor. Si estamos heredando en la clase moto el constructor, tenemos que pasarle la marca y el modelo porque si no nos dará error. Entonces la marca va a ser, por ejemplo, esta y el modelo va a ser, por ejemplo, este, por poner un ejemplo. Y bien, una vez que ya hemos construido nuestra instancia u objeto de tipo moto, podemos utilizar esa instancia para llamar a cualquiera de los métodos que hemos heredado. Por ejemplo, yo puedo decirle mi moto.estado. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues fíjate cómo me está poniendo toda la información. Lo único que tengo que hacer es corregir estos pequeños errores, ¿no? Aquí no debería de haber puesto punto y coma, sino dos puntos. Y aquí el salto de línea me ha salido un poco mal. Bueno, vamos a arreglar esto, que es fácil, ¿no? Aquí vendrían dos puntos, como digo, y aquí se me ha olvidado el barra n. Guardo cambios, vuelvo a ejecutar y ahora sí, ¿no? Fíjate, marca, modelo y ni está en marcha, ni está acelerando, ni está frenando. Con este objeto que pertenece a la clase moto, estamos utilizando propiedades y métodos de la clase vehículos porque heredamos de ella. Si nosotros no hubiéramos heredado de la clase vehículos, si yo elimino la herencia, guardo y vuelvo a ejecutar, esto da error por todas partes. Lo primero que me dice es que no hay parámetros en el constructor, ¿no? Porque al no heredar el constructor, pues no tiene sentido que le pase parámetros, y así con todo lo demás, ¿no? Bien, pues la sintaxis es así de sencilla y este es el comportamiento casi mágico que ocurre con la herencia en los lenguajes orientados a objetos. Hay muchísimas preguntas que os estarán surgiendo, seguramente, ¿no? Os hablé anteriormente de que las clases, pues cada una puede heredar de vehículos. Hemos creado una primera clase que hereda de vehículos, pero luego esta clase a su vez tendrá sus propias características o comportamientos propios de lo que sería una motocicleta. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues no os preocupéis que lo vamos a ver en el próximo vídeo. También puede que os estéis preguntando cuántas clases podemos crear que hereden de esta clase superpadre, o también que os estéis preguntando si una clase puede
puede heredar, perdón, de 2 o más clases a la vez, lo que se llamaría herencia múltiple. Bueno, pues todas estas cuestiones y muchas más las resolveremos en los próximos vídeos. De momento, este lo dejamos aquí y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces,